Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios para este día. Gloria al Señor. En Primera de Reyes, capítulo 20, una historia bien interesante. Gloria al Señor. Y le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Ruach Kodesh. Le pedimos a Yahshua, a Yahweh, que Él nos ministre en esta hora con su palabra, que Él nos hable. Bendito sea su nombre. Y dice así la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 20. Viene el profeta a decirle al rey de Israel que se fortalezca y que se prepare para ir a la guerra contra el rey de Siria. El rey de Siria dice, va a venir contra ti. Y todos los siervos del rey con sus dioses, dice, le dijeron, los siervos del rey de Siria dijeron, los dioses son dioses de los montes, los dioses de Israel son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Dice, haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro, y luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los venceremos. O sea, ellos pensaban que se trataba de una estrategia, de una forma que si haces de tal o cual forma vas a vencer a Israel. Dice que, bueno, se prepararon durante un año, pero Dios le manda un varón de Dios al rey de Israel para hablarles. Porque con el Señor nadie se burla de Él, nadie se burla de Yahweh, nadie se burla. Hay muchos burladores, muchos que se creen que se lo van a llevar a Dios puesto por delante, a ponchazo limpio, pero no. Mire lo que le dice el Señor por medio de un profeta, porque siempre existieron los profetas que declaran al pueblo lo que Dios va a hacer, lo que va a acontecer. Dice, porque no hará nada el Señor sin que antes se los diga a sus siervos los profetas. Los siervos los profetas son los voceros de Dios, son aquellos a los que Dios le pone lo que va a hacer Él. Ellos son los que tienen esa misión especial de avisarle al mundo los planes de Dios y lo por venir. Dice, como ellos, dice, han dicho que yo soy Dios de monte, van a ir a pelear, dice, van a ir, dice, prepárense porque van a ir. Yo les voy a entregar toda esa gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Yahweh. Y entonces dice, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al 7º día se dio la batalla. O sea, en un tiempo se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Y todos los demás huyeron a la ciudad y el muro cayó sobre 27,000 hombres. O sea, ellos mataron 100,000 en un solo día, pero el muro cayó y mató 27,000 hombres. La mano de Dios estaba con ellos, estaba con el pueblo de Israel. Todo giraba a favor del pueblo de Israel. Dice, también Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Este era el rey de Siria. Dice que los siervos le dieron una idea a este rey Ben-Hadad. Dice, nosotros conocemos su debilidad. Dice, nosotros conocemos que ellos son clementes, ellos son muy piadosos. Mira, lo que nosotros vamos a usar eso en favor nuestro, Dice, y ellos van a ser clementes y no nos van a echar. Dice, y nosotros vamos a ir y vamos a hacer de las nuestras. Ese era su plan, infiltrarse y meterse y hacer daño. Entonces dice, salgamos, dice, al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Entonces ellos se camuflaron, se vistieron, se prepararon. Dice que ciñeron pues sus lomos con cilicio, con sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, es mi hermano. Él dijo así como un dicho, ¿no? Como diciendo, no va a vivir, no, después de tremenda batalla. Entonces lo tomaron como un buen augurio y le dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive.
no era su hermano, porque ningún hermano desea tu muerte. Ninguno que se dice hermano tuyo va a desear tu destrucción. Ninguno que se diga hermano va a desear que tú caigas, que tú seas destruido, que tú pierdas en la vida, que tú seas un derrotado. Nadie que se diga. Pero Ben-Hadad, que deseaba el mal del rey de Israel, se dijo hermano del rey por consejo de los siervos. Hermanos del rey, le dijo, Ben-Hadad vive y es tu hermano. Mire, para que ustedes vean cómo es la astucia del maligno. Se hacen los amigos, pero dice la palabra de Dios, aun cuando te hablare con palabras lisonjeras, con palabras piadosas, no le creas, porque maldad hay en su corazón. El que es malo, no espere fruto bueno de él, porque hay maldad en el corazón, hermano. Ya la persona que tiene la perversidad en el corazón y es lisonjera, viene con engaños en su boca para hacerte tropezar y caer. Así era este rey de Siria. Y este pueblo también era engañador y mentiroso. Por eso el Señor le había dicho a Israel que tenían que destruirlo, que tenían que ir a la guerra y tenían que destruirlo. Acab hizo pacto con él y lo dejó ir, lo soltó, lo dejó libre. Viene un profeta y le dice, miren qué palabra, hermanos, tremenda. El profeta dice, se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos, y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey, dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, le dijo una parábola. He aquí que se acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, porque tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Este hombre supo que él era uno de los profetas. Dice, así ha dicho Yahweh, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el pueblo suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Amados hermanos, este pasaje realmente, hermano, hoy a la mañana el Señor me lo dio y me quedé meditando en él. En el día dije, Señor, esta palabra que tú me has hablado, el Señor nos está llamando a pelear, a no ser un pueblo pasivo, a no ser un pueblo conformista, a pelear contra nuestro enemigo. En cuántas áreas de nuestra vida el enemigo se ha levantado, y muchas veces nosotros no nos metemos con Dios para pedir a Dios ejércitos, para pedirle a Dios que esa batalla, esa guerra que el diablo nos ha declarado, pero hay mucha gente pasiva. Era lo que el Señor trataba conmigo hoy a la mañana, que esa pasividad que dicen, como dice Éxodo 14:14, Yahweh peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esa palabra se toman de ahí. Dice, no, yo tengo a Dios, Dios va a hacer por mí, Él hará, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y así dejan que el enemigo se acapare de sus casas, de los hijos, del trabajo. Muchas veces personas que padecen de abuso, de violencia en los hogares, de maltrato verbal, psicológico, siguen permitiendo esa situación por años, hermanos, toda la vida. Mujeres que no se meten en la brecha a pelear su batalla, a decir, este hombre que promete matarme, que me abusa psicológicamente, emocionalmente, no se disponen a pelear esa batalla delante de Dios. Y dicen, bueno, el Señor sabe. Esas son sus respuestas, el Señor sabe, Dios hará, pero ahí se quedan en esa. Y no se meten en oración, a hablar con Dios, a hablar con el Padre,
como él dice, preguntadme acerca de la obra de mis manos, acerca de lo porvenir. Entonces toda esta palabra venía hoy a mí, hermano, y yo le decía, Señor, realmente yo necesito que tú obres y pelees mi batalla, Señor, pero que tú me des la fuerza, las armas suficientes, Señor, que tú me des ejércitos para pelear esa batalla. ¿Por qué? Porque el Señor no va a pelear una batalla que tú puedes pelear, porque Él dice en su palabra en Efesios capítulo 6, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Son poderosas en Dios. ¿Y para qué crees tú que el Señor te entregó todas esas armas? ¿Para qué crees tú que el Señor te entregó poder? Si no es para que tú pelees, para que tú empuñes esas armas de guerra, para que tú tomes la espada, para que tú tomes el escudo, para que tomes todo el arsenal de Dios, porque hay un arsenal que está a la disposición de aquel que lo necesite. Eso dice la Escritura. Entonces la palabra que el Señor me daba también en este versículo que dice, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. Y el alma que peque, esa morirá, esa morirá. Entonces, Señor, realmente mi hijo es tuyo, no solamente el Padre, tú eres salvo, pero necesitamos aún pelear por las almas de nuestros hijos. Otros necesitan pelear por las almas de sus padres, que el enemigo los tiene atados. El enemigo ata las mentes, el enemigo trae ceguera espiritual, trae sordera. Hace un tiempo, amado hermano, quiero contarles un testimonio, cómo el Señor me mostraba que las almas estaban atadas en el mundo espiritual. Bendito sea el Señor. Yo veía en el mundo espiritual, amado hermano, un familiar mío que estaba en una cárcel espiritual y el Señor me decía que estaba en la cárcel espiritual custodiado por un verdugo que era un demonio. Que yo lo veía en un lugar del espacio donde las almas son puestas encarceladas, hermano. Entonces me decía el Señor que mientras esa alma estuviera cautiva por causa de su pecado, iba a estar retenida por ese verdugo la iba a estar cuidando. Era un demonio que cuidaba a esa persona para que pagara por su pecado. La palabra de Dios dice, no saldrás de allí hasta que pagues hasta tu última blanca. Dice la palabra de Dios, dice, entre tanto que estás por el camino, arréglate con tu adversario, no sea que ese adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Y no salgas de esa cárcel hasta que hayas pagado tu última blanca, hasta la última moneda, hasta el último penique, que no debas absolutamente nada, que no seas deudor. Entonces el Señor me decía, pide perdón por esa alma, me decía, pide perdón por esa vida, por su pecado, confiesa su pecado. Entonces yo sabía cuál era el pecado de la persona, que tenía odio, que tenía resentimiento, que tenía falta de perdón. Señor, perdona el pecado de odio, de resentimiento, de venganza que esta persona tiene en su corazón. Perdónala, Padre, como dijo Yahshua nuestro Señor, porque no sabe lo que hace. Perdónala, Señor, cúbrela, límpiala con tu sangre preciosa. El Señor me decía, perdónala tú también y pide perdón por su pecado. Decía, Señor, yo la perdono también por lo que me hizo, yo también la perdono. Entonces, amado hermano, el Señor me mostraba en el mundo espiritual que el juez, que es Dios, le decía a ese verdugo que estaba custodiando la cárcel que ya era tiempo de soltarla porque no tenía deudas, no tenía más pecado, por lo tanto tenía que salir libre de la cárcel como cualquier otro preso común, así como es en la tierra, exactamente igual es en el mundo espiritual. Ya era el tiempo porque ya ha pagado todo, porque dice la Escritura que el Señor pagó con su sangre, eso lo dice en Colosenses 2. Colosenses 2, 14. Dice, porque Él anuló
el acta que nos era contraria, clavándola en la cruz. Eso dice la Escritura. Él anuló, dice, y exhibió publicidades, humillándolos, y clavó allí en la cruz, todo acta y decreto que nos era contrario. Sí dice la palabra. O sea que todos aquellos pecados que el diablo saca, desentierra para acusarnos, están clavados en la cruz del Calvario. Están clavados, están anulados por la sangre de Yeshua. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Allí están mis pecados y le tenemos que decir de tanto en tanto cuando el diablo nos saca todos esos pecados: mira, diablo, que mi pecado está allí anulado, todo acta, todo decreto. Déjame decirte que en el mundo espiritual se graban esas actas. Por eso dice que fueron clavadas en la cruz las actas de nuestro pecado. Estaba escrito el pecado que habíamos hecho. Por eso es necesario que tú y yo confesemos nuestro pecado delante de Dios. Lo confesemos y pidamos al Señor que nos limpie con su sangre, porque dice: aunque tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Gloria al nombre del Señor. Que esos pecados, esas actas que nos eran contrarias, eran perjudicial para que nosotros estuviéramos cautivos y presos del enemigo, el Señor las anuló clavándolas en la cruz, limpiándonos con su sangre preciosa. Gloria al Señor. De la misma manera tenemos que pedir por nuestros familiares, así como el Señor me decía decir: Señor, que cada pecado de mis hijos, de rebeldía, de desobediencia, de rechazo a tu nombre, Padre, en esta hora sea anulada el acta en contra de ellos. Padre, te pido perdón por mis hijos, te pido perdón por mi familia, Padre, que te ha rechazado. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de mi familia. Padre, en esta hora presento estas vidas, Señor, cada uno de los integrantes de mi familia, por la idolatría, Padre, por la hechicería, Padre, por el adulterio, por la fornicación que han cometido contra ti, Señor, por haberse inclinado ante los ídolos del mundo, por haber rechazado a tu Hijo Yeshua. Te pido perdón, Padre, que la sangre de Yeshua limpie mi familia, limpie con tu sangre preciosa, Señor, por la desobediencia a los padres, Señor, de mis hijos. Te pido perdón, y así confesando cada pecado en oración que tú sabes que tu familia ha cometido, pidiendo perdón, Señor. Yo los perdono porque no saben lo que hacen, y te pido perdón, Padre Celestial, por cada uno de mis hijos y por mis padres y por mis hermanos y por mis sobrinos, Señor, en todos los pecados, Señor, de engaño, de mentira, de robo, Señor, de violencia, de violaciones que ellos han cometido. Te pido perdón. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque la sangre de tu Hijo Yeshua, Señor, allí ha limpiado sus pecados, Señor, porque dice tu palabra que tú diste tu vida para que nosotros fuéramos salvos. Te damos gracias, Señor. Hermano, esa oración hacía en ese momento que el Señor me enseñaba, y ya me dijo: ahora el verdugo lo tiene que soltar porque ya pediste perdón. Entonces, en el nombre de Yeshua, todo lo que hagas de hecho, de palabra, hacelo en mi nombre, dijo el Señor. Entonces, mis amados hermanos, el Señor me decía eso, me decía: y ya ese verdugo los tiene que soltar. O sea, tenemos que insistir con eso, porque si ya está pago por el pecado, y nosotros pedimos perdón, es solamente un paso para que el enemigo los suelte y puedan ser libres y venir a Cristo. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios nos dice que tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son de Dios. Pero el alma que peque, esa morirá. Ellos están muertos espiritualmente por causa del pecado.
esta palabra que leímos sobre este rey, el Señor manda destruir a todos aquellos enemigos que eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo de Dios? Bueno, el pecado es enemigo de Dios, y a su vez todos los demonios que causan ese pecado son enemigos del pueblo de Dios. El Señor nos manda a destruirlos. Gloria al nombre del Señor. No tener piedad con ellos, sino usar nuestras armas de guerra en contra de este enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que este rey le perdonó a Ben-Hadad. ¿Qué le dijo el Señor a través de su profeta? De su siervo le dijo: por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, ese maldito, porque eso significa la palabra anatema, ese maldito lo has soltado, así que tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. O sea, tú vas a perder tu viña, tú vas a perder tu pueblo, tú vas a perder tu nación, tú vas a perder tu familia. ¿Por qué? Porque tú perdonaste al enemigo de Dios, le toleraste su pecado, le toleraste su maldad, se la has tolerado a ese maldito, porque aquí lo dice en el verso 42, dice: entonces tu vida será por la suya y tu pueblo será por el suyo. O sea, tú perderás todo lo que tienes si tú no destruyes con las armas de guerra al enemigo de Dios, al maldito de Dios. Eso es lo que dice la Escritura acá, amado hermano. O sea, nosotros tenemos, hermano, que reclamar una y otra vez las almas de Dios, pero no es de cualquier manera, porque tú no puedes hacer una reclamación ante el juez de los cielos y la tierra sin ir con tu abogado. Y si él dijo que él vino para pagar por todos los pecados, pero para eso, amado hermano, tenemos que nosotros estar intercediendo ante nuestro Señor, ante nuestro Padre Celestial, pidiéndole como el Señor nos enseñó. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún hasta el último minuto que estaban haciendo maldades, cometiendo, dándole muerte a nuestro Señor, Él estaba pidiendo en la cruz que los que lo agredían, lo vituperaban, lo maltrataron, lo golpearon y le dieron muerte, fueran perdonados. Terminó su trabajo y dijo: consumado es. Tiene que ser consumado todo el trabajo, porque un trabajo a medias, si el Señor a mitad de camino se hubiera detenido y hubiera dicho: Yahweh peleará por nosotros, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, le hubiera dicho: no, él tenía una misión que hacer. Tú tienes una misión que completar en esta vida. Tienes que ponerte a la brecha. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por falta de conocimiento el pueblo perece. Conocen la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios a medias. Necesitamos revelación de Dios. Dice: si hubieras estado en mi secreto, hubieras hecho conocer a mi pueblo, hubieras hecho saber a mi pueblo lo que habría de venir. Pero como no están, ni estamos, no están, el pueblo no está, y los que tenemos que estar, que somos los que estamos al frente por la misericordia de Dios, tampoco estamos en el secreto de Dios. A veces anteponemos el trabajo, la familia, nuestras prioridades antes que la obra de Dios. Y el Señor dice: entonces tu vida será por la suya y tu pueblo será por el suyo. Y dice que el rey se fue triste. ¿Por qué? Porque el Señor dio una palabra, Dios dio una palabra. Este es el tiempo, amado hermano, que nos pongamos a la brecha. Dice que busqué, dice, entre los hombres, quien hiciera un vallado entre los hombres. ¿Quién hiciera un vallado? ¿Quién levantara un muro? ¿Quién levantara ese vallado? ¿Quién cubriera al pueblo? Un vallado. ¿Para qué? Para que no sea destruido, para que tu familia no sea destruida. Necesitas levantar tu vallado. El vallado está caído. Dice que la cerca está caída. Dice la Escritura: pasé por la
casa del hombre perezoso y la cerca estaba caída y todos los espinos, los pastizales habían crecido, estaba la cerca derribada porque era un hombre perezoso, no había trabajado por su viña, no había trabajado, no había hecho absolutamente nada y ahí estaba creciendo la maleza, creciendo la cizaña en su casa. Allí todo lo que el Señor te ha entregado, tú tienes que cuidar que la cizaña no crezca, que no se llene de alimañas, de arañas venenosas, de serpientes que se meten a hacer nido en medio de cuando hay mucha maleza, se meten muchos bichos que son venenosos y peligrosos, son mortales, porque mucho te pica una serpiente venenosa y ese saetazo te puede matar tu familiar sin haber alcanzado la salvación. Así que, amado hermano, el Señor nos está llamando a primero que nada que nos arrepintamos de ser hombres y mujeres perezosas que no pelean por su salvación y la de su familia. Así que vamos a hacer arrepentimiento delante del Señor primeramente y después sabemos que tenemos un trabajo que hacer, que presentar nuestra familia y pedirle al Señor perdón por sus pecados. Gloria a Dios porque no sabe lo que hace. ¿Para qué? Para que ese verdugo los suelte, como me dijo el Señor. Ellos están en una cárcel espiritual por su pecado. El verdugo los tiene prisioneros. Para que el verdugo los suelte, tiene que confesar su pecado y pedir perdón por su pecado, específicamente por el pecado que ellos han cometido, que los ha llevado a la cárcel. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? Cuando una persona cae presa, debe de pagar su condena. Y para ser salvado de su condena con un muy buen abogado, puede salir antes de tiempo. Y eso ya lo tenemos. Nuestro abogado es Yahshua. Él se hizo cargo y él dijo, yo ya anulé toda acta que les era contraria, pero necesitamos llevarlos a la cruz, presentarle el acta de los decretos que les es contraria, decir, mira, juez, abogado, este es el acta que tiene preso a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, estos pecados, rebeldía, de desobediencia, de idolatría, de blasfemia contra Dios, insultos, todo eso, de fornicación, de adulterio, vicios, todo esto, Padre, yo te presento, Padre, esta acta que es contraria en la vida de mis hijos, te los presento, Padre, para que tú, Señor, anules todos los pecados, Padre, que son contrarios, Padre, toda esta acta que les es contraria para salvarse, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor, ten misericordia, Padre, y que no sea mi vida, Señor, por la de tu enemigo, Señor, que no sea mi vida, Padre, que no sea, Padre, no le des, Señor, no le entregues, Padre, mi vida al enemigo ni la vida de mis hijos, Señor, te lo pedimos en esta hora. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestro pecado, nuestra pereza espiritual, Señor, nuestra laganidad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser valientes y esforzados como tú nos has mandado, Señor, como verdaderos guerreros. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta palabra que hoy nos has enseñado. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios.